Hola, soy Julio C. Páez y les doy la bienvenida al capítulo 9 de las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano, pero también la lectura como placer en el sentido borgiano. Hoy vamos a hablar de un autor argentino y siguiendo en el cruce entre diferentes campos de las humanidades, que va a ser el campo de la historia y el campo de la literatura. El autor argentino de que vamos a hablar es Marcos Ribac Schatz, que a ustedes no les va a decir nada porque en sus publicaciones utilizaba un seudónimo que era Andrés Rivera. Andrés Rivera había nacido en 1928 en Buenos Aires y murió en Córdoba en el año 2016. Tuvo conocimiento público a partir del éxito de una gran novela histórica que fue La Revolución es un sueño eterno, cuya primera edición fue de 1987 y después tuvo una reedición en 1993 y que le valió a Andrés Rivera el Premio Nacional de Literatura. ¿Sí? Pero Andrés Rivera no solamente fue un escritor, fue un obrero textil, fue un militante sindical y fue un militante del Partido Comunista. Hijo de inmigrantes del este europeo que habían llegado acá en la década del 2010 y el padre de Andrés Rivera había sido militante del Partido Socialdemócrata alemán de la fracción de Rosa Luxemburgo. Cuando vino acá en la Argentina, después cuando se dividió el Partido Socialista y demás, van a virar hacia el Partido Comunista. Andrés Rivera tiene una larga militancia en el Partido Comunista que a raíz de las persecuciones internas se vio obligado a abandonar, pero él nunca abandonó sus ideales, digamos, comunistas o marxistas. De hecho, una muy buena entrevista que hizo la revista Sudestada, él seguía diciendo o haciéndose la pregunta, ¿qué revolución compensará la pena de los hombres? O sea que Andrés Rivera fue siempre un militante. Y un militante desde las letras, desde la acción política, desde la acción sindical. Y bueno, reconocido un poco tardíamente, probablemente por su origen ideológico. Digamos, para recibir el elogio del grupo Clarín y decir que era un escritor maravilloso, es porque el establishment medio como que lo había tomado como propio, pero a Andrés Rivera nunca le importó eso, o sea, siempre tuvo su actitud militante. De hecho, cuando vivió en Córdoba, dirigía una biblioteca popular, ayudaba a los pibes de los sectores más humildes y demás, y había dejado de escribir. ¿Qué había escrito Andrés antes de ser reconocido? Bueno, varias novelas que no tienen reedición. Por ejemplo, El Precio de 1957, Los que no mueren de 1959, un poquito más acá, Nada que perder de 1982, un poquito más acá, En esta dulce tierra, obviamente La Revolución es un sueño eterno, El amigo de Baudelaire, La sierva, El verdugo, perdón, En el umbral, El farmer y muchos cuentos. Fue Premio Nacional de Literatura en el 92, La sierva fue considerada el mejor libro del año cuando fue publicado, obtuvo también el premio Conex de Platino y el premio Fondo Nacional de las Artes. Es sin duda alguna un gran escritor. Las características que tiene Andrés Rivera en sus últimas novelas es que no parecen novelas por la extensión. Si nos ponemos rigurosos, podemos considerar que son nouvelles, o sea, novelas breves. Nosotros hoy, hablando de esa confluencia entre historia y literatura, vamos a hablar de una gran novela de Andrés Rivera que es El Farmer, o sea, El Granjero, donde él se mete en una cuestión conflictiva, porque elige como voz narrativa del Farmer a Juan Manuel de Rosas, una figura que durante mucho tiempo dividió las aguas no solamente de la historiografía, sino también de la política. Recordemos brevemente, para la historiografía liberal tradicional, para la ortodoxia histórica, la figura de Rosas era la de un tirano, la de un violador sistemático de los derechos humanos, la de una persona que, como decía Sarmiento, ejercía el poder, ejercía el mal fríamente, con frialdad. La cita no es exacta, pero va por ese lado.
Y por otro lado, cuando surge el revisionismo a partir de la década del 20, específicamente la década del 30, después alguna tradición política lo retoma y le da otro barniz. Bueno, todo lo contrario, no era un tirano, sino que era un representante de los intereses populares, un defensor de la soberanía nacional, etcétera, etcétera, y hablan, bueno, la resistencia, el bloqueo anglo-francés, la vuelta de obligado, etcétera, etcétera. O sea, en esa dicotomía entre la maldad y la bondad de lo que había sido Juan Manuel de Rosas como dirigente político, mucho tiempo estuvo dentro de los ámbitos académicos y políticos. Cuando esas discusiones, digamos, servían para fundar o justificar una tradición política determinada, de la cual no vamos a hablar, pero que es muy conocida. ¿Por qué? Porque Rivera sabe esto. Él no era, era una persona muy formada desde lo ideológico, desde lo económico, desde lo social e inclusive desde lo filosófico. Entonces él, en el Farmer, hace una jugada muy valiente, que es tomar a Rosas en el exilio en Southampton, o a 2 leguas de Southampton, en Inglaterra, a partir de su caída en la batalla de Caseros 1852 hasta su muerte en 1877, si mal no recuerdo. O sea, Rosas habla desde el exilio, con sus contactos con Lord Palmerston, con su apología de la corona británica, con su odio feroz a la Comuna de París, que había ocurrido en 1871. Y ahí Rivera, digamos, obviamente no es ingenuo, pero tampoco intenta ser objetivo. Él intenta construir un personaje ficcional, un personaje imaginario, que es precisamente Juan Manuel de Rosas, pero lo hace a través de una objetividad cargada de un sentido político determinado, que evidentemente uno podría decir es de izquierda. Lo que pasa es que inclusive desde la izquierda los datos son duros. O sea, digamos, las acciones que esta voz narradora ficcional de Juan Manuel de Rosas, todas las acciones que menciona son acciones que ocurrieron, ¿sí? Digamos, hablábamos, por ejemplo, del rechazo que tenía a la Revolución de Mayo, la idea de la reivindicación de la tradición española hispano-católica. O sea, Rosas tenía una concepción de que, bueno, el desorden, la anarquía que él tanto detestaba en la Argentina había surgido a partir de la Revolución de Mayo. Y por lo tanto, es medio contradictorio porque, digamos, la idea de que la Revolución de Mayo había generado la anarquía, pero al mismo tiempo el aprovechamiento de las relaciones con Gran Bretaña, son contradictorias, porque no podría haber habido ese acercamiento a Gran Bretaña, que empieza a construir la dependencia que va a tener la Argentina a posteriori, como consecuencia de la Revolución de Mayo, que, digamos, terminó con el vínculo hispánico. O sea, una potencia en decadencia como España pierde las colonias, obviamente, hispanoamericanas, y al mismo tiempo una potencia en ascenso empieza a influir económica, social y políticamente en esas repúblicas que aparecen en América Latina, en teoría independientes, ¿sí? Que también es esa otra cuestión. En ese sentido, yo aventuro humildemente la hipótesis de que cuando Andrés Rivera toma la figura de Rosas en el exilio, quejándose de su pobreza, de que aquellos sectores a los que él convirtió en sectores dominantes, fundamentalmente por el reparto de tierras, es fundamentalmente una familia, los Sanchorena, que encima eran también parientes, es olvidado. Bueno, entonces hay todo un reclamo de ese tipo, y a mí se me ocurrió la hipótesis de que por ahí Andrés Rivera pensó en Hegel. ¿Hegel en qué sentido? En el Hegel que habla de la astucia de la historia. ¿Qué es la astucia de la historia? La concepción de la astucia de la historia es que la historia utiliza determinados personajes históricos de mucha importancia para cumplir determinados objetivos, y que mientras esos personajes creen seguir sus propios intereses, están manejados por la racionalidad histórica que los lleva a realizar determinadas tareas, por ejemplo la pacificación nacional en el caso de Rosas, pero que una vez que se logró ese objetivo, son descartados por la razón histórica, la famosa astucia de la razón.
Los hombres importantes que creen que siguen sus propios intereses, pero en realidad están siguiendo los intereses de la razón histórica para realizar determinadas tareas. El ejemplo más típico es Napoleón, que creyó que estaba constituyendo una nueva dinastía y en realidad su labor histórica, lo que le había asignado la razón histórica, es transformar a Francia en un régimen burgués. O sea, instaurar plenamente en Francia el modo de producción capitalista. Vean cómo, a través de un personaje ficcional sobre una circunstancia histórica determinada con una profusa documentación histórica, se plantean problemas que aún siguen vigentes y que no se planteen no quiere decir que no sigan vigentes. Ese es otro aspecto. Y por otro lado, hay algo que es muy movilizador, es la idea del erotismo inexistente en la figura de Rosas, sino del sexo como una necesidad o como un instrumento de dominio. Y una relación ahí, uno podría decir, bueno, Andrés Rivera, ahí hay algo freudiano en Andrés Rivera. Yo no lo puedo decir, no me animaría a afirmarlo ni a negarlo, pero sí que en la concreción de una persona está la cuestión sexual y la cuestión de cómo se generan los vínculos afectivos y el erotismo y demás. O sea que, bueno, creo que estoy hablando demasiado, estoy contando demasiado. Lo mejor es leer el Farmer de Andrés Rivera, que es muy breve, de hecho ya dije, es una novela, está escrita con una precisión y una exactitud maravillosa, y en esta mi edición no llega ni siquiera a las 90 páginas, pero hay que leerlo y releerlo, porque parece un libro fácil, pero no es un libro fácil, es un libro cargado de sentidos en cada una de sus páginas, y es un libro muy interesante en estos tiempos que parece que nada es discutible, plantea o abre un campo muy amplio y fértil para la discusión histórica y la discusión del momento presente. Les voy a decir una frase que dice Rosas para cerrar. Quien gobierne este país por la Argentina, dice Rosas, puede contar con la cobardía de los argentinos. Bueno, eso es todo. Buena lectura, buena suerte y hasta la próxima.